Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a dedicar el vídeo de hoy a Excel. Los últimos vídeos los he dedicado a Power BI. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un dashboard en Excel. Vamos a hacer un dashboard como el que tenemos ahora mismo visualizado en pantalla. Es un dashboard que puede servir de modelo para análisis de ventas en diferentes territorios, diferentes puntos geográficos, en diferentes ejercicios económicos y bueno, pues para el análisis de diferentes productos. Como sabéis, el realizar un dashboard es un arte y no existe un único modelo para visualizar información que necesitemos, sino que depende de la persona que lo esté realizando. Cuanto más información tengáis y cuanto más conocimientos tengáis, más ideas os ocurrirán para visualizar la información en forma de dashboard. ¿Vale? Lo importante de los dashboards, como he comentado en vídeos anteriores, es sobre todo que sea elegante y que sea práctico, es decir, que la persona que tenga que ser el usuario final de ese dashboard le transmita la información necesaria para la toma de decisiones. Por lo tanto, no existe una única forma de hacer un dashboard para una temática en concreto, ¿vale? Bueno, me vais a permitir que antes de comenzar con la explicación de cómo podemos elaborar ese dashboard en Excel, comentaros que voy a impartir un curso de Power BI online para todos aquellos que estéis interesados. Ha habido mucha gente que me ha preguntado por él. Y bueno, va a ser un curso online, se puede seguir desde cualquier punto del planeta. Y bueno, pues os dejaré información en la descripción del vídeo para todos aquellos que estéis interesados. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, pues lo que veremos será cómo partiendo de datos elaborar nuestro dashboard, de manera que aunque no tengáis conocimientos previos, vamos a partir de cero. Es un curso no avanzado, haré posteriormente un curso más avanzado para todos aquellos que estén interesados en profundizar, pero la idea de este curso es que aquellos sin tener conocimientos previos o queráis introducir en el mundo de Power BI, sepáis cómo buscar los datos independientemente del formato en el que estén, cómo transformarlos con query, cómo hacer el modelo de datos en Power Pivot. Haremos una introducción a DAX y, y posteriormente veremos cómo elaborar el dashboard y cómo compartirlo. Eh, Power BI es una herramienta que da para mucho, da mucho de sí, pero bueno, lo importante es que cuando terminéis el curso vais a poder elaborar vuestro propio dashboard en función de los datos que tengáis y vais a tener las herramientas básicas para empezar a trabajar con ello. ¿Qué podemos elaborar con Power BI? Bueno, pues mira, podemos elaborar un dashboard financiero básico como este de aquí para hacer análisis de información financiera. Podemos también elaborar dashboards relacionados con recursos humanos. Podemos también utilizar determinadas herramientas para casos concretos, como puede ser para elaborar una proyección de ventas, como puede ser esto de aquí. ¿Vale? Podemos utilizar también determinadas herramientas, objetos que dan muchísima elegancia y potencialidad a nuestros dashboards, como puede ser este de aquí, este objeto, ¿vale? Que nos muestra gráficamente la evolución de las ventas y el gráfico es dinámico. Podemos ver también cómo hacer un seguimiento presupuestario, ¿vale? Con determinadas herramientas que también nos ofrece Power BI. Y bueno, muchísimas más cosas que espero transmitiros en la formación. Por lo tanto, os animo a aquellos que estéis interesados, bueno, pues que os apuntéis al mismo y espero poderos conocer, aunque sea a través de la pantalla. Os dejaré información en la descripción del vídeo para aquellos que estéis interesados. Una vez comentado esto, vamos a meternos directamente en la elaboración de nuestro dashboard. Bueno, para elaborar el dashboard tengo aquí una plantilla, ¿vale? Es el mismo modelo que he utilizado, pero directamente he borrado los objetos gráficos para hacerlos con vosotros. Es simplemente para ahorrar tiempo. Bueno, esto de aquí son objetos. Si queréis insertarlo de cero, sencillamente nos tenemos que venir aquí a insertar, ilustraciones, formas, elegir el objeto gráfico que queremos, lo insertamos y ya está. Una vez que tenemos seleccionado el objeto gráfico, nos va a aparecer aquí una pestaña con formato de forma, donde tenemos diferentes opciones que podemos utilizar para configurar nuestra forma en concreto, ¿vale? De tamaño, bordes, colores, textos, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que tengáis insertados todos estos objetos en función de vuestras necesidades, os aparecerá una plantilla como esta de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir rellenando la información en cada uno de estos apartados. Bueno, para ello vamos a partir de una serie de datos que yo tengo aquí, ¿vale? Tengo la información en forma de tabla, como siempre, cada columna es un tipo de dato, ¿vale? La región, el país, el vendedor, el sexo, la edad, el nivel, almacén, producto, la fecha en forma de año y mes, los ingresos y luego tengo una columna de año y una columna de mes. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser convertir esta información en tabla. Para ello me coloco dentro del rango de celdas, control T, le digo que la tabla tiene encabezados porque la primera línea es el nombre de los campos, no es un registro más, le digo aceptar
y ya lo tendría convertido en tabla, ¿vale? ¿Esto para qué es? Bueno, pues para que cuando yo tenga montado mi dashboard, si yo quiero seguir introduciendo información, bueno, pues me lo va a introducir de forma automática. Yo seguir aquí introduciendo información y me lo va a reconocer de forma automática sin que yo tenga que hacer ninguna transformación, ¿vale? Simplemente darle a actualizar y ya está. Si no lo tuviéramos convertido en forma de tabla, teníamos que modificar el rango de celdas que estamos utilizando para hacer nuestro dashboard. Bueno, tengo aquí una hoja de trabajo también, que es donde vamos a ir preparando la información que posteriormente nos vamos a llevar a nuestro dashboard. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser rellenar los ingresos. Entonces, para ello, esta hoja de aquí la voy a eliminar. Me voy aquí a mi hoja de trabajo, ingresos, y voy a elaborar mi primera tabla dinámica. Me vengo aquí a mi rango de celdas, insertar pivot table, le digo que quiero ubicarlo en una hoja de cálculo existente, le voy a decir que quiero ubicarlo aquí, le digo aceptar, y bueno, pues aquí lo que le voy a decir es que quiero los ingresos. ¿Vale? Ya tengo aquí mi tabla dinámica. Le voy a cambiar el formato, le voy a decir que no quiero decimales, y aquí tendría los ingresos totales. Esto ya sería mi tabla dinámica. Bueno, pues esto yo me lo puedo llevar aquí ya directamente a mi dashboard. Para llevármelo a mi dashboard, lo que voy a hacer va a ser insertar un cuadro de texto. Cuadro de texto, voy a insertarlo aquí, ¿vale? Y una vez que tengo el cuadro de texto editado con el cursor parpadeando, me voy a la línea de fórmulas, escribo el símbolo igual, me voy a mi hoja de trabajo y selecciono, ¿vale? Ya lo tendría. Ahí está, ¿vale? Le voy a cambiar el formato, lo voy a poner así y ya tendría, lo voy a poner también en negrita. Ahí está, ya tendría los ingresos, ¿vale? Voy a insertar también un icono, ¿vale? Porque quiero tener aquí un icono que me sirva para darle un poquito de gracia al dashboard. Para insertar un icono me voy aquí a ilustraciones, iconos y dentro de iconos pues busco aquel que yo necesite. Por ejemplo, moneda. Voy a seleccionar este de aquí, inserción, aquí lo tengo y lo único que hago es ajustarlo al tamaño que tengo disponible, al espacio que tengo disponible. Ingresos, ahí está, ¿vale? Y a este objeto de aquí lo que voy a hacer es quitarle el borde porque no quiero que aparezca borde. Vengo aquí a formato de forma, en contorno de forma le digo sin contorno, ¿vale? Entonces ya lo tendría. Ingresos, el importe y el icono correspondiente. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer lo mismo para transacciones. En transacciones voy a buscar también un icono. Voy a venir aquí, ilustraciones, iconos. Voy a poner compra y en compra me salen diferentes. Voy a coger este de aquí, insertar y lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Me lo llevo aquí. Icono de transacciones, ¿vale? Voy a copiar este cuadro de texto que ya le tengo con formato para ahorrar tiempo y lo que voy a hacer va a ser decirle que aquí me recoja las transacciones realizadas. Para ello me voy aquí a hoja de trabajo y en hoja de trabajo lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta tabla dinámica, control C, control V y aquí en lugar de decirle suma de ingresos, pues le voy a decir que lo que quiero es que me cuente el número de transacciones que hay realizadas. Entonces para ello me voy aquí al área de valores y le digo que quiero configurar el campo de valor y decirle que lo que quiero es que me haga un recuento, ¿vale? De esta manera lo que va a hacer es contar todas las transacciones que hay en mi base de datos, que son 3.264, ¿vale? Y una vez que estoy aquí, pues en hoja de trabajo, en lugar de decirle que voy a buscar la información que está en A3, le voy a decir que vaya a buscar la información que está en D3. D3, ahí está, ¿vale? Voy a copiar el formato, inicio, copiar formato y me vengo aquí, ya lo tengo, ¿vale? Bueno, pues ya sigo analizando con mi información. La distribución de las ventas. Quiero hacer una distribución de las ventas que me diferencie entre hombres y mujeres, ¿vale? Por lo tanto, voy a copiar mi tabla, esta de aquí, control C, me la llevo aquí, control V, y lo que voy a hacer va a ser, pues, incorporar aquellos campos que necesito para que la tabla me dé la información que necesito para mi gráfico, para mi objeto visual. Lo que quiero es distribuir las ventas y las quiero distribuir por sexo. Aquí está, hombre y mujer. Vale, además de que me aparezca en términos absolutos, yo lo que quiero es que me aparezca en términos relativos, en porcentajes. Entonces voy a volver a llevar otra vez el campo de ingresos a mi área de valores, ingresos al área de valores, y aquí le voy a decir que esta columna de aquí
lo que quiero es que me muestre los valores como un porcentaje del total, ¿vale? De manera que aquí lo tengo en términos relativos y aquí lo tengo en términos absolutos. Lo que yo quiero representar gráficamente serían los porcentajes, por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser reproducir la información que tengo aquí y lo voy a reproducir aquí abajo. Aquí está. Esto le voy a dar un formato porcentual, y este de aquí exactamente igual. Voy a quitar los decimales. Ahí está. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser seleccionar la información y decirle que quiero insertar un gráfico. En los gráficos me van a salir gráficos recomendados, si me gustan los que me recomienda bien, y si no, tengo aquí todos los gráficos para elegir el que yo necesite. Voy a elegir este de aquí. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser modificarlo. Quito el título, quito las barras, quito la línea de abajo, quito hombre y mujer, y esto, tal cual lo tengo, me lo voy a llevar a mi dashboard. Me lo llevo aquí, distribución de ventas, y lo voy a situar en el espacio que tengo disponible para ello. Bueno, una vez que lo he situado, lo que voy a hacer va a ser modificar un poquito el ancho de las barras. Para ello selecciono las barras, botón derecho, da formato a serie de datos, y aquí en ancho de rango le voy a poner un 100% para que me las haga un poquito más anchas. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es incorporar aquí dos nuevos iconos. Aquí selecciono el gráfico, botón derecho, formato el área de gráfico, me voy aquí y le voy a decir que en el contorno de la forma lo quiero sin contorno. Ahí está. Voy a insertar otra vez dos nuevos iconos, voy a modificar un poquito el tamaño, tengo ambos seleccionados, este sería el hombre y esta sería la mujer. ¿Vale? Y justo debajo lo que voy a hacer va a ser copiar otra vez este cuadro de texto, que lo que va a hacer es reproducirme información que voy a traer de mi hoja de datos de trabajo. Este sería uno, y aquí abajo tengo que volver a copiarlo otra vez. Vale. Entonces aquí lo que voy a hacer es que me traiga la información de las ventas realizadas a mujeres y aquí ventas realizadas a hombres. Voy aquí a mi hoja de trabajo, me voy a venir aquí, voy a reproducir esta información y aquí voy a reproducir esta información. La de hombre sería la I8 y la de mujer sería la I9. Hombre I8 y mujer I9. Vale. Voy a copiar el formato y copio el formato de nuevo. Ahí está. ¿Vale? Bueno, además lo que quiero que me aparezca también es en términos relativos el peso porcentual, ¿vale? Lo que he vendido proporcionalmente a mujeres y a hombres. Entonces, para ello me voy aquí, voy a decir etiquetas de datos y aquí lo tengo, ¿vale? Un 28% de mis ventas se han realizado a mujeres y un 72% se han realizado a hombres. Bueno, pues sigo trabajando con mi hoja. Me voy aquí a mi hoja de trabajo y le voy a decir ingresos tendencia mensual. Entonces, para ello voy a copiar mi tabla, esta de aquí, control C, me la llevo al espacio disponible, control V y voy a modificar. Lo que quiero es que me distribuya la suma de ingresos y que me lo distribuya por meses. Entonces los meses los voy a poner en filas. Aquí está, ¿vale? Voy a quitar el total. No quiero que me aparezca el total, desactivado para filas y columnas. Muy bien, y una vez que tengo la tabla dinámica, lo que voy a hacer va a ser reproducir la información aquí a la derecha. Aquí copio esto, aquí copio esto y aquí copio esto. Voy a insertar aquí una columna más. Vale, entonces aquí le digo quiero reproducir esto, aquí quiero reproducir esto y aquí quiero reproducir esto. Y copio la información para hacer mi gráfico. Bueno, pues una vez que tengo la información, selecciono todos los datos que quiero utilizar para hacer mi gráfico, me voy a ir a insertar, gráficos recomendados,
Me voy a ir a todos los gráficos y le voy a decir que quiero un gráfico combinado. Aquí está. Le voy a decir que una de ellas quiero que sea líneas y la otra lo que quiero que sea son áreas. Aquí está. Le digo aceptar. Voy a modificar un poquito el diseño, el título lo quito, esto lo voy a dejar, suma de ingresos lo voy a quitar y aquí modifico un poquito. Selecciono el primero de ellos, botón derecho, dar formato a serie de datos, le voy a decir que quiero que sea una línea suavizada, ¿vale? De forma que me redondea, no me lo deja en forma de pico, sino que me redondea la información. Le voy a decir que quiero que sea un poquito más ancha y le voy a decir cómo quiero que sea el tipo inicial de la flecha, quiero que sea este, y el tipo final de la flecha quiero que sea este de aquí. Ahí está, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar la otra serie, esta serie de aquí, la selecciono, le digo que el relleno, quiero que sea un relleno con degradado, y bueno, pues tal cual lo tengo ya me valdría, ¿vale? Tendría que modificar, jugar con estos indicadores de aquí, para poner el degradado con mayor intensidad o con menor intensidad. A mí en principio tal cual lo tengo me serviría, ¿vale? Así. Bueno, pues una vez que lo tengo voy a borrar también las líneas. Una vez que lo tengo, control C y me lo llevo a mi dashboard. Me voy aquí, ingresos y lo ajusto al espacio que tengo disponible. Ahí está. Bueno, y seguiría trabajando con mi dashboard. Bueno, ¿qué más quiero? Quiero también tener la información de ventas por país. Por lo tanto, voy a coger una tabla que ya tenga montada, esta de aquí, control C, me la voy a llevar aquí a la derecha, control V, ¿vale? Y lo que voy a hacer es modificarla y decir, mira, no quiero que me hagas el desglose de las ventas por mes, sino que quiero que me hagas el desglose de las ventas por aquí, por país. Aquí está. Bueno, una vez que tengo mi tabla dinámica, lo mismo voy a hacer que he hecho las veces anteriores. Voy a reproducir aquí la información y esta información la voy a visualizar gráficamente. Aquí le doy el formato, sin decimales, y lo que le voy a decir es que esto lo quiero representar gráficamente. ¿Y cómo lo quiero representar gráficamente? Me voy aquí a gráficos recomendados, le voy a decir que quiero utilizar este de aquí. Y aquí tengo mi gráfico. Voy a quitar el título y le voy a decir que quiero ordenar la información. Quiero ordenar la información descendente por suma de ingresos. Le voy a decir aceptar, de manera que aquí me lo ordena de mayor a menor. Estas celdas que están vinculadas con estas también me las ordena y el gráfico me representa gráficamente esta información de aquí. Bueno, pues una vez que lo tengo, lo que hago es que selecciono el gráfico, control C, me lo llevo a mi dashboard y lo sitúo en el espacio que tengo disponible para ello. Aquí está, aquí está, aquí está y lo sitúo en el espacio disponible. Sigo analizando y lo que quiero realizar ahora son las ventas por región. Bueno, pues me voy a mi hoja de trabajo, ventas por región, voy a copiar esta tabla, me la llevo aquí y aquí lo que le voy a decir es que la información que yo quiero mostrar no es por país, sino por región. Y aquí tengo la información por región. Selecciono este gráfico, le voy a decir insertar, gráficos recomendados, le voy a decir que quiero mostrarlo con este gráfico de aquí circular y modifico un poquito la información que quiero representar. Voy a quitar el título del gráfico, esto de aquí le voy a decir que quiero ocultarlo, la leyenda, le voy a decir que lo quiero mostrar en la parte inferior del gráfico y voy a modificar un poquito el ancho del mismo, ¿vale? Aquí en el tamaño del agujero le voy a decir que lo quiero bajar al 50%, por ejemplo. Ahí está. Vale, me voy aquí, etiquetas de datos, y en etiquetas de datos, más opciones. Le voy a decir que quiero mostrarlo en porcentaje. Ahí está. Porcentaje, voy a cambiarle
el formato en blanco, negrita. Voy a subirlo un poquito de tamaño. Ahí está. Bueno, y una vez que lo tengo, ya directamente lo copio, control C, y me lo llevo a mi dashboard, control V. Va justo al espacio que tengo disponible. Ahí está. Bueno, pues ya lo tendría. ¿Vale? Y sigo con mi dashboard. Quiero el volumen por almacén. Me vengo aquí a mi hoja de trabajo y lo mismo, selecciono esta tabla dinámica. Control C, me vengo aquí a volumen de almacén. Y aquí lo que hago es lo mismo, modifico la información que quiero que me represente mi tabla dinámica. Voy a decir que en lugar de por región, lo que quiero es por almacén. El almacén me lo llevo aquí. Bueno, y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser copiar la información de arriba, aquí abajo. Le voy a dar formato a los datos. Aquí están. Y lo que voy a hacer va a ser representarlo gráficamente. Me voy a insertar. Le digo que quiero insertar un mapa de rectángulos. Aquí está. Voy a modificar un poquito el diseño. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que en lugar de que me lo represente en términos absolutos, quiero que me lo represente en porcentajes, porque el espacio que yo tengo en mi dashboard para montarlo es poquito. Entonces lo que voy a decir es que aquí, en lugar de que me represente la información en términos absolutos, le voy a decir que quiero que me muestre los valores como un porcentaje del total. Aquí está. Aquí le voy a cambiar el formato, voy a decir que lo quiero mostrar en porcentajes y aquí lo tengo, ¿vale? Y ahora sí que le voy a decir que me quite esa coma que no me gusta. Me vengo aquí a etiquetas de datos, más opciones. Voy a decir que aquí en lugar de coma lo que quiero es un espacio. Y quiero mostrar el valor. Ahí está, almacén. O voy a poner... Ahí, nueva línea. Ahí está. Bueno, pues una vez que lo tengo, control C y me lo llevo a mi dashboard. Lo voy a ubicar en el espacio que tengo disponible. Ahí está. ¿Qué más? Lo que quiero hacer. Lo que quiero ahora es las ventas, los ingresos por producto. Bueno, pues me voy a mi hoja de trabajo y en mi hoja de trabajo preparo la información que necesito. Vale, entonces voy a copiar esta tabla dinámica, control C, me la llevo aquí, ingresos por producto, y lo que le voy a decir es que en lugar de que me dé la información desglosada por almacén, lo que quiero es que me dé la información desglosada por producto. Aquí en mostrar la información, en lugar de que me lo muestre en porcentajes, lo quiero sin cálculo, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lo mismo que he hecho antes, le voy a decir que quiero reproducir esta información aquí abajo y esa es la información que vamos a mostrar gráficamente. Lo hacemos así porque hay muchas veces que si la información está, si queremos graficar la información de una tabla dinámica, muchas veces nos da error y nos dice que no podemos. Entonces lo que hacemos es reproducir la información de la tabla dinámica abajo y representamos gráficamente esa información. ¿Vale? Entonces esto de aquí, le voy a decir que lo quiero representar gráficamente, le voy a decir que quiero insertar un gráfico de este tipo. Aquí está. Bueno, y una vez que tengo esta información, lo que hago es modificar un poquito. Esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Y voy a modificar, voy a quitar las líneas y modifico un poquito la visualización. ¿Vale? Botón derecho, dar formato a serie de datos. Y lo primero, las líneas. La línea le voy a decir que quiero una línea sólida, que la línea sólida quiero que sea, por ejemplo, en un tono gris. Le voy a decir que quiero que sea un poquito más ancha. Ahí está. Y luego me voy a ir a los marcadores. Y en opciones del marcador, aquí le voy a decir que quiero que sea integrado y que quiero que sea un tamaño un poquito mayor. Ahí está. Una vez que tengo esto, lo que voy a decir es que quiero mostrar etiquetas de datos. Y en etiquetas de datos voy a decirle, en más opciones, le voy a decir que lo que quiero mostrar es
quiero mostrar el valor X, quiero que el separador sea una nueva línea y ya lo tendría la información, ¿vale? Vale, aquí en accesorios, aquí debe haber algo que está mal en la base de datos. Fijaros, pone accesorios y pone accessories. Vamos a irnos a datos. Voy a venir aquí, voy a decir control V. Accesorios. Le digo reemplazar. Me dice aceptar, cerrar y me voy otra vez aquí a mi hoja de trabajo. Me voy a datos, voy a decir que quiero actualizarlo y fijaros. Vale, esta línea de aquí la vamos a quitar, esta la quitamos y ya tenemos accesorios que realmente estaba reproducido pero con dos nombres diferentes. Bueno, pues una vez que ya tengo mi gráfico, me vengo aquí al dashboard y lo inserto en el espacio que tengo disponible para ello. Me vengo aquí, el espacio disponible, aquí está. Y ahora me voy al top de los 5 mejores vendedores. Me voy a mi hoja de trabajo y lo mismo, lo primero hago mi tabla dinámica, me vengo aquí y le voy a decir, mira, la información, las ventas, quiero que me la desgloses en lugar de por producto, por vendedor. Aquí lo tengo. Voy a reproducir la información aquí a la derecha, por lo que os he comentado antes, porque hay veces que si directamente intento graficar información de tabla dinámica me da error, por lo tanto lo que hago es vincularlo. Esta tabla me va a reflejar la misma información que en mi tabla dinámica. En inicio, le cambio el formato, lo preparo. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer va a ser ordenarlo. Le voy a decir que quiero ordenarlo. En más opciones de ordenación le voy a decir que quiero ordenarlo descendente por suma de ingresos. Le digo aceptar y ya lo tengo de mayor vendedor a menor vendedor. ¿Vale? Y una vez que lo tengo aquí, lo que voy a hacer aquí a la derecha es incluir un nuevo campo que sea top 3 y lo que voy a hacer es aquí reproducir únicamente los 3 primeros valores de mi lista, porque van a ser siempre los 3 mejores vendedores que yo tengo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta información, le voy a decir que quiero insertar, que quiero graficarlo, gráficos recomendados, me va a salir una serie de gráficos, le voy a decir que quiero utilizar este de aquí, por ejemplo, aquí está, voy a quitar el título, voy a quitar la parte de abajo, configurarlo para que el gráfico esté en orden descendente, es decir, de mayor ventas a menores ventas. Para ello nos venimos aquí, botón derecho, dar formato al eje y aquí le vamos a decir categorías en orden inverso. Ahí está, ¿vale? De manera que me va a aparecer de mayor a menor. Vale. Y una vez que tengo esto, yo como el espacio que tengo disponible en mi dashboard es poquito, es un tamaño pequeño de altura, lo que voy a hacer es, en lugar de representar todos mis vendedores, decirle que quiero que me represente solamente los 5 primeros, ¿vale? Entonces, para ello me voy a venir aquí, me voy a venir a la opción de seleccionar datos. Y aquí en seleccionar datos le voy a decir que en lugar de que me represente hasta la línea 17, le voy a decir que me represente hasta la línea, vamos a ver, hasta la línea 7, ¿vale? Aquí hasta la línea 7. Voy a decir aceptar. Ahí está, ¿vale? Bueno, y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser introducir más información. Voy a coger esta, le voy a seleccionar el gráfico, le voy a decir que quiero añadir más información. Seleccionar datos, le voy a decir que quiero agregar nombre de la serie sería este de aquí y valores de la serie, le voy a decir que los valores de la serie serían estos de aquí. Aceptar. Aceptar y ya tengo dos series incorporadas. Vale, selecciono esta serie, botón derecho, le voy a decir que quiero este color de aquí, por ejemplo, y la serie de abajo, botón derecho, le voy a decir que quiero un color negro. Ahí está. Muy bien. Le voy a decir que en superposición de series quiero un 100%. Ahí está, ¿vale? Ya lo tengo.
Y en el ancho de rango vamos a decirle un 50%. Ahí está. ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tengo, voy a borrar estas líneas. Y una vez que lo tengo, lo mismo. Control C, me lo llevo a mi dashboard, Control V. Y lo que hago es ubicarlo en el espacio que tengo disponible para este gráfico. Ahí está, ¿vale? Ya lo tenemos. Bueno, aparte de esto, lo que yo quiero es que me aparezca aquí en etiqueta de datos, quiero que me aparezcan los importes. Ahí está, muy bien. Bueno, pues una vez que tengo todo esto, lo que tengo que hacer es preparar mis segmentadores. Vale, aquí le voy a decir botón derecho, formato del área de gráfico, le voy a decir sin línea. Ahí está. Muy bien, pues ahora lo que hago es preparar mis filtros. Entonces, para preparar mis filtros, yo lo que voy a hacer es irme aquí a mi hoja de trabajo y en mi hoja de trabajo le voy a cambiar el nombre a mis tablas. Voy a venir aquí, tabla dinámica, le voy a decir tabla dinámica de ingresos, le voy a dar nombre a todas las tablas dinámicas. ¿Por qué? Para que cuando insertemos nuestros segmentadores nos sea más fácil seleccionar a qué tablas queremos que aplique cada segmentador y a cuál no. ¿Vale? Voy a venir aquí, tendréis que hacerlo para todas las tablas dinámicas. Tabla dinámica transacciones y así cambiarlo con todas. Tabla dinámica vendedor. Bueno, pues una vez que lo tengo me voy aquí, me voy a ir a mi hoja de trabajo. Bueno, ahora lo que hago es seleccionar una de las tablas dinámicas que tengo, me voy a venir aquí a analizar tabla dinámica, le voy a decir insertar segmentador de datos. Voy a elegir qué segmentadores son los que quiero utilizar. Quiero utilizar un segmentador por región, quiero utilizar un segmentador por año y quiero utilizar un segmentador por producto. Aquí está, aquí los tengo. Región, producto y año. Aquí en producto vamos a modificar ese elemento que ya no tiene información, que es el que hemos borrado. Para ello, botón derecho, configuración de segmentación, y le voy a decir que mostrar elementos eliminados del origen de datos, le voy a decir que no, ¿vale? Para que me desaparezca. Entonces esto lo modifico y esto lo modifico. Voy a cambiar también un poquito el ancho, modifico el ancho y modifico el ancho. Lo pongo aquí debajo y lo pongo aquí debajo. Bueno, y ahora lo que voy a cambiar es el formato de la segmentación, ¿vale? Me lo voy a llevar, Control C, me lo llevo a mi dashboard, al área de filtros, Control V. En función del formato que hayamos elegido nosotros de colores, lo que vamos a hacer es modificar y hacer una configuración personalizada del formato que vamos a utilizar a nuestro segmentador. Entonces, para ello voy a ir aquí a segmentación y en segmentación aquí le voy a decir que quiero utilizar un nuevo estilo. En el nuevo estilo le voy a decir a toda la segmentación de datos, formato, y aquí en relleno le voy a decir que quiero utilizar este de aquí. Aceptar, aceptar. Luego me voy a venir aquí, le voy a decir que quiero modificar, y en elemento seleccionado con datos, le voy a decir el formato que quiero utilizar, quiero que sea, por ejemplo, este de aquí. Le voy a decir aceptar, aceptar, ahí está. Segmentación, este de aquí, le voy a decir que quiero modificar, le voy a decir el encabezado, formato, y en fuente le voy a decir que el color que quiero es que sea un color gris, negrita, por ejemplo. Aceptar, aceptar, ahí está. Bueno, de manera que ya lo tenemos. Bueno, voy a cambiar. En lugar de que me aparezca negro, voy a conseguir este color azul. Segmentación, selecciono, modificar, toda la segmentación, formato, aceptar, aceptar, ahí está. ¿Vale? Entonces ya tengo
mis segmentadores, que de momento, si os dais cuenta, únicamente aplica a esta primera tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo he elegido una tabla dinámica para insertar mis segmentadores, he elegido esta de aquí. Por lo tanto, actualmente estos segmentadores únicamente van a aplicar sobre la tabla que yo inicialmente tenía seleccionada para configurar mis segmentadores. Si yo quiero que aplique al resto de información, bueno, pues me tengo que ir aquí a mis segmentadores e ir eligiendo. Me voy a venir a este de aquí, me voy a segmentación, configuración de origen de datos y aquí selecciono a qué información es la que quiero que actualice cuando yo aplique esta tabla. Bueno, aquí lo que voy a elegir es a qué tablas dinámicas es a las que yo quiero que aplique este segmentador cuando yo lo utilice. ¿Vale? De momento únicamente aplica a la tabla dinámica de ingresos. Quiero que también aplique a el objeto relacionado con el volumen de almacén, al lugar, al mes, al producto, a la región, sexo, transacciones y vendedor. Quiero que aplique a todo. Entonces, cada vez que yo utilice este segmentador, si os dais cuenta, ahora me actualiza toda la información. ¿Vale? Y lo mismo voy a hacer con el resto de segmentadores. Me voy aquí a segmentación, conexiones de informes y selecciono todas las tablas dinámicas. Aceptar y me vengo a este último de aquí, segmentación, conexiones de informes y lo mismo. Aceptar. Muy bien, pues ahora mismo yo tengo vinculados mis segmentadores a toda la información, de manera que si yo, por ejemplo, selecciono accesorios, United Kingdom, del 2015, me representa la información de la venta de accesorios en United Kingdom y me actualiza toda la información que yo tengo en mi gráfico, ¿vale? Si yo quisiera que alguno de los segmentadores no interactuase con alguno de los gráficos, bueno, pues tendría que irme a segmentación, conexiones de informes y decirle con cuáles no quiero que me interactúe, ¿vale? Si yo quiero quitar los filtros, quito filtros, quito filtros, quito filtros. Bueno, pues aquí tenéis un modelo de dashboard, ¿vale? Para representar las ventas. Hemos visto diferentes objetos gráficos, cómo actualizarlos, cómo poner determinadas iconos y otros objetos que dan gracia al informe. Y bueno, pues si os ha resultado de utilidad, os agradecería que le dierais un like. Y si os interesan los contenidos del canal, os animo a que os suscribáis al mismo y sobre todo si lo hacéis que le deis a la campanita para que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y si es de vuestro interés pues lo podáis visualizar. Bueno, pues nada más. Aquí dejamos este vídeo, espero que os haya resultado de utilidad y espero veros por aquí próximamente. Gracias, que tengáis buen día.